¿Qué tal, hermanos? Pues estamos nuevamente en otro capítulo más del Evangelio según Mateo. Vamos en capítulo 24 y es la parte número 2. A ver, permítame quitar lo que es la cámara para que vean la diapositiva. Ahí está. Ok. Evangelio según Mateo, capítulo 24, parte número 2. Va a ser el final de la... Vamos a ver ya lo que falta del capítulo para que ya concluyamos con este. ¿Sí? Entonces, ahí, a ver, ahí está ya. Sí, perfecto. Entonces, vamos a comenzar como ahí les puse, ¿no? La gran tribulación con sus conflictos y aflicciones. En esta sección, pues Jesús describió las señales que identificarían a ese periodo. ¿Sí? ¿Cuál era aquella abominación desoladora, si se acuerdan, en el versículo número 15? O en otras palabras, el horrible sacrilegio, ¿no? El profeta Daniel nos habló precisamente de dos de ellos, ¿no? En el primero, fue el cometido por Antíoco Epífanes, llamado el Sirio, ¿sí? Así lo llaman en el Antiguo Testamento, y que atacó destruyendo Jerusalén. ¿De acuerdo? En Daniel, ahí les puse Daniel, ¿sí? Vemos ahí que nos dice Daniel 11:31, y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario fortaleza, abolirán el sacrificio perpetuo y establecerán la abominación desoladora. La historia pues confirma que precisamente Antíoco Epífanes asoló Jerusalén en el año 170 a.C., ¿sí? Y ocasionó que más de 100.000 judíos fueron asesinados. Interrumpió los sacrificios diarios del ritual del templo, ofreció sangre y caldo de cerdo sobre el altar, ¿sí? Y erigió una estatua de Júpiter para que fuese adorada en el lugar santo, ¿sí? Pues sin embargo, en este pasaje que estamos viendo, en esta parte, el Señor se está indudablemente refiriendo a la segunda profanación a la cual aludió el profeta Daniel en el capítulo 12:11. Búsquenlo, ahí está adelantito de lo que vimos ahorita, que consistiría en una estatua o una imagen, ¿sí? Algo así, del anticristo que será instalada en el templo, ¿sí? Durante el periodo de la tribulación, el templo será reedificado, lógicamente, y la nación de Israel se encontrará nuevamente en Palestina, ¿sí? Evidentemente el Señor estaba hablando del templo, ¿no? Y no de la iglesia, cuidado, del templo, no de la iglesia, porque en sí la iglesia pues no tiene un lugar santo, ¿sí? No como los judíos que tenían su lugar santo, que era el templo, ¿sí? Entonces la iglesia no tiene este lugar santo. No obstante, no podemos estar seguros de que esta sea la tremenda profanación a la que el Señor se refiere en el pasaje de la Biblia. Se trata simplemente de una forma de conjetura, ¿no? O sea, lo que podemos ver más simplemente, ¿no? Sin buscar así tres pies al gato, ¿no? Pero bueno, no sabemos si veremos nosotros esa profanación o sacrilegio, la verdad, pero habrá personas que sí lo vivirán, ¿no? En los últimos tiempos pues así será, porque será pues la señal que demostrará que se encuentran realmente en el periodo de la gran tribulación, en vez de esperar ver al anticristo y sus profanaciones que aparecen en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en la carta de Tito 2:13, ¿sí? Ahí
también lo podemos ver. A nosotros se nos aconseja esperar el feliz cumplimiento de la esperanza del regreso de nuestro Dios o Salvador Jesucristo, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, no busquemos tanto lo malo, sino hay que buscar lo bueno, ¿no? De todo esto, que es que nuestro Señor regresará, ¿sí? ¿Ok? Y el que ahí nos dice, ¿no? El que lea, entienda. Nuestro Señor nos dijo que estas palabras, que significa que la gente que viva en ese momento, en esa época, pues comprenderá perfectamente lo que está sucediendo, ¿sí? Y ya sabrá lo que hay que esperar en ese momento. Entonces lo que dice ahí, ¿no? Los que estén en Judea huyan a los montes, y vemos que la advertencia se refiere a las personas que se encuentran en una zona específica, ¿no? De Palestina actual, ¿sí? Hay instrucciones concretas para aquellos que trabajan en el campo, personas que dice que no regresen a recoger su ropa, los que están en la azotea, ¿sí? ¿Para cuándo va a ser? Pues cuando vean que esa abominación se produce, ¿no? En el templo. También incluso hasta las mujeres, ¿no? Se les dice, pobres de las que están embarazadas o las que están amamantando, ¿no? Porque será una época muy poco apropiada para los hijos, ¿no? Realmente para vivir con los hijos, cuidar a los hijos va a ser bastante penoso. Y otra vez observamos que la advertencia, pues realmente desde los primeros versículos, ¿sí? Se dirige a los judíos, ¿no? Incluso lo menciona ahí, ¿no? Ojalá que no sea en tiempos de frío ni de reposo, ¿sí? O sea, el Shabbat, ¿de acuerdo? Entonces se está dirigiendo a los judíos totalmente, ¿no? Estos versículos todos son, o sea, todo el capítulo 24, 25, 24 es dirigido a los judíos, ¿no? Principalmente. De ahí se toman enseñanzas. ¿Por qué? Porque lo que le pase a ellos nos va a pasar a todos. Acuérdense que Israel es el reloj de Dios, ¿sí? Entonces lo que ahí pase, la consecuencia también será para todos los demás. Con la expresión, a ver, permítame. Ahí está. Habrá entonces una gran tribulación. Ok, porque habrá entonces una gran tribulación, ¿sí? Con esta expresión, Jesús se refiere evidentemente a un periodo de tiempo que la aflicción será como nunca ha habido, ¿no? Como ahí dice, ¿no? Como nunca la ha habido en el mundo, ¿sí? O sea, sabemos que en la historia de la humanidad ha habido tiempos muy difíciles, y que ha habido muchísimo, pues las guerras mundiales, la primera, la segunda, ahorita lo que estamos pasando, ha habido mucha aflicción en el mundo, pero dice que va a haber mucha más aflicción, ¿sí? O sea, y esto, cuidado, esto es solo principio de dolores, acuérdense, ¿eh? Algunos afirman que la Iglesia pasa en la actualidad en algunos lugares, pues, aflicciones y persecución. Incluso dicen que muchos que ya estamos viviendo esa tribulación, ¿no? Pero realmente si lo ponemos a ver bien, nada más es principio de dolores, ¿sí? Porque lo que va a venir es mucho peor. Y esto, pues el periodo que aquí se describe es tan grave que no podrá equipararse a muchos otros periodos de la historia, ¿no? Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por caso de los escogidos, aquellos días serán acortados. Imagínense si no, nadie sobreviviría, la verdad. O sea, sabemos que muchos teólogos nos han dicho que aún falta la tercera guerra mundial y que tiene
que perecer muchísima gente, un cuarto, ¿qué? Nada más quedará una cuarta parte de la población. O sea, la Tercera Guerra Mundial no es que se tenga que decir, es que ya está predicho y no es tan solo eso, ¿no? Sino que cualquiera que vea las noticias se da cuenta que la extensión entre los países del mundo cada vez es más fuerte, cada vez es peor un lado que otro, y que una guerra mundial, una tercera guerra mundial, pues, es muy posible que exista, ¿sí? ¿Por qué? Porque las situaciones que hay actualmente y que van a seguir poniéndose peor, pues va a desencadenar una tercera guerra mundial. Eso ya todo el mundo lo espera, todo el mundo lo sabe, ¿sí? Entonces, que va a morir mucha gente, sí, porque no son bombas como las que se lanzaron en la Segunda Guerra Mundial, no. O sea, una bomba de que caiga, de las que se tienen actualmente, matará a millones de personas, ¿sí? Es muy diferente, pero bueno, eso al final de cuentas ya lo sabemos, que tarde o temprano va a pasar, ¿sí? Al final del Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, leemos que durante la llamada Gran Tribulación será destruida una tercera parte de la población, ¿sí?, de la tierra. En otro pasaje se refiere a la misma época y también se menciona que será destruida una cuarta parte, lo cual nos indica el carácter único del periodo, o sea, la destrucción que va a haber, ¿no? Usando el símil de Apocalipsis 6, ¿sí?, durante ese tiempo aparecerán pues los caballos del Apocalipsis, ¿no? Si se acuerdan, el rojo de la guerra, el caballo negro del hambre y luego el caballo amarillo de la muerte. Sí, producirán, pero creo que ya no hemos visto tanta muerte, tanta cosa, que realmente ya no nos espanta que nos digan, se vio el caballo rojo, ¿no? O el amarillo. ¿Por qué? Porque siempre ha habido muertes, ha habido hambres, guerra, ¿sí? Y ya vemos la televisión y vemos todas las guerras y todo lo que hay, el hambre en África, o sea, no vamos a tan solo a África, Latinoamérica, parte de Europa, en Asia, en todos lados hay gente muriendo de hambre todo el tiempo, ¿sí? Y según esto, ahorita es la época o el tiempo donde existen más muertes por hambre que en toda la historia de la humanidad, ¿no? ¿Por qué? Debido a la pandemia, ¿sí? Pero bueno, son cosas que cada vez va a estar peor y peor y peor, ¿no? ¿Por qué? Porque así está escrito, así lo dijo Dios y así será. Desgraciadamente, considerar la proliferación también de las armas, lo que les decía, pues pues con las bombas nucleares, fíjate, esto ya no es una exageración que leíamos hace muchos años, sino que ahorita lo vemos que fácilmente es real, tan solo con eso. Sin embargo, hay también una nota de consuelo, ¿no? Que ahí que nos consuela a todos nosotros los cristianos, ¿no? Dice que dice que por causa de los que serán redimidos, o sea, salvos, ¿sí?, el periodo de aflicción se reducirá. Entonces, gracias a Dios por ello, porque si no, imagínense, olvídate, ¿no? No, nadie sobreviviría realmente. Jesús les asegura que vendrá por otra vez, o sea, por segunda vez, ¿sí? Algunos casos de personas que realizan estos milagros hoy en día deberían pues examinarse realmente, ¿no?, cuidadosamente, porque la próxima gran realizador de milagros, ¿sí?, no va a ser Cristo, sino que va a ser el anticristo, ¿sí?, y el falso profeta, acuérdense. Ahora bien, aquí se menciona otra vez a los escogidos,
¿Quiénes eran en la Biblia? Acuérdense que menciona que dos grupos de elegidos, ¿sí? Los elegidos de Israel y los elegidos de la Iglesia. Y tenemos que utilizar el sentido común para determinar qué grupo se refería a Jesús cuando dice de los ángeles, ¿no? Que irán de una esquina a la otra del mundo, ¿sí? Y que a quién se refiere, pues a los judíos, no se refiere a otros, ¿sí? Es el pueblo de Israel, ¿sí? Esos son los escogidos que vendrán los ángeles por ellos, ¿no? O sea, que ahí menciona, ¿no? Que los ángeles buscarán en todo el mundo, ¿sí? A los judíos, a los elegidos. Cuando Jesucristo venga otra vez, no habrá ningún Juan el Bautista realmente que venga antes que él y lo anuncie, como sucedió pues en Mateo, al principio de Mateo lo vimos, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando él regrese a la tierra para establecer su reino, su llegada será tan pública y evidente que todo el mundo lo verá, ¿no? Como el relámpago, ¿no? Que ahí dice, ¿no? Relámpago de oriente a occidente, ¿sí? No necesitará ninguna pues presentación y todos se darán cuenta de su aparición. O sea, actualmente lo vemos, ¿no? Cualquier cosa que pasa en un lado, inmediatamente en todo el mundo se da cuenta. ¿Por qué? Por la televisión, el internet, o sea, tanta cosa que inmediatamente se esparce las noticias por todos lados, ¿eh? Y parece extraño que después de haber hablado de su venida gloriosa como un relámpago en el cielo, se menciona a las aves, ¿no? A esas aves que él menciona ahí. No, esto es lo de Apocalipsis. Bueno, a esas aves que él menciona ahí, ¿no? O sea, vendrán como las águilas, irán llegarán, ¿no? Donde están los muertos. ¿Ok? ¿Qué se refiere un poquito a esto? Bueno, esto de la misma manera, la muerte física, la corrupción de espiritual y todo esto va a ocasionar un juicio. Tan solo es eso, ¿no? En Apocalipsis, ahí se los puse, ¿sí? Vemos que lo menciona, ¿no? Ahí había un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelvan en medio del cielo, ¿no? Venid, comed y a la gran cena, ¿no? Ahí menciona a los reyes, comandantes, poderosos, caballos, jinetes, de todos ellos comerán, ¿no? O sea, ¿qué se refiere? Que va a haber un juicio sobre todos ellos, ¿no? Y menciona ahí que todos se reunirán para ir a montar la guerra, ¿no? En contra de Jesucristo. Pero entonces ahí vemos que realmente el juicio sobre todas las personas que están en contra de Jesús, ¿sí? Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres, ¿no? Más o menos hay águilas, buitres, ¿sí? Son aves carroñeras realmente que van a buscar lo que ya está muerto, ¿no? Lo que se quedó ahí, ¿sí? Entonces este pasaje pues es el juicio divino, ya que cuando el Señor venga otra vez, acuérdense que vendrá para juzgar, ¿sí? Y reinará con vara de hierro. Así es como la inspirada palabra de Dios que tan elocuentemente describe, ¿no? La gracia de Dios y la salvación de está disponible para todos aquellos que crean, ¿sí? Es igualmente clara para cuando habla del juicio de quienes rechazan la gracia de Dios. O sea, tanto habla de una cosa como habla de la otra. O sea, no hay que nada más hable de una sola cosa, sino que habla de las dos cosas, ¿no? ¿De acuerdo? Y inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿no? Ahí lo vemos en el versículo, ¿sí? Y nos dice que parece evidente que estos eventos sucederán en la segunda venida de Cristo a la tierra, ¿no? Todo esto va a ser antes de su llegada, ¿no? O sea, luego que termine todo esto, pum, llega
llegue Cristo, ¿sí? ¿Y cuál será pues la señal más evidente, ¿no? Nuevamente habrá que especular, pues leer la Biblia, buscar en la Biblia, y recordemos que en el Antiguo Testamento incluso se le dio a Israel el Shekinah, si se acuerdan que es la presencia de Dios, si se acuerdan, la gloria de Dios se manifestaba en el templo, se acuerdan, la presencia de Dios, y ningún otro pueblo ni nación la tenía, tan solo el pueblo judío, ni siquiera la iglesia la tuvo, ¿sí? Esta manifestación se mantuvo durante muchísimo tiempo hasta que Dios se cansó de todas las transgresiones del templo de los judíos, ¿sí? Y se retira del templo, ¿sí? Pero a causa del pecado que tenía Israel, ¿de acuerdo? Que ocasionó que se fuera. Entonces vemos cómo se retira esta divinidad, la presencia de Dios, por el mismo pecado del pueblo de Israel, ¿sí? Pero esta gloria es lo que, por ejemplo, en Juan, el Evangelio de Juan, en 1:14, vimos su gloria. Pues vemos que Cristo también tiene esa gloria, ¿sí? Que no la hace presente, que cuando Él se hizo hombre, digamos que dejó esa deidad, pero de todos modos hay momentos en la que su gloria se manifiesta, es visible, ¿sí? Sin embargo, en su segunda venida creo que esta gloria, este esplendor, será visible cuando Él venga a la tierra, ¿sí? Y será, yo creo que, no sé, algo majestuoso. Antes de que Él aparezca, se verá su gloria, ¿sí? Yo creo que esa es la señal del Hijo del Hombre. Bueno, eso es lo que yo pienso, ¿sí? Que aparecerá sobre la tierra. Y las palabras que siguen pues describen al Señor descendiendo a la tierra sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, ¿sí? Este será su regreso al mundo para establecer su reino. Los escogidos citados en este versículo pues son aún la nación de Israel. Los profetas del Antiguo Testamento predijeron un milagro que traería a los judíos de nuevo a su tierra. En breve paréntesis, pues podemos recordar que estos escogidos no es la iglesia, ¿eh? Recuerden, no es la iglesia, que será removida de la tierra para reunirse con el Señor en el aire, ¿sí? Los ángeles no tienen nada que ver en esta reunión con la iglesia, ¿de acuerdo? Los ángeles tienen que ver con Israel, no con la iglesia. El Señor en persona vendrá a recibir a la iglesia con el sonido de trompeta, y su voz sonará como la de un arcángel, ¿no? Una gran voz, ¿sí? Murió por ella y la reunirá. Cuando en este versículo se dice que los ángeles reunirán a los escogidos de los 4 puntos cardinales, los que les comentaba, podemos estar seguros de que el Señor está hablando de la nación de Israel, punto, ¿sí? Incluso podemos ver que la Biblia, siempre que habla de ángeles que actúan como servidores, siempre está asociada a Israel, nunca a la iglesia. Bueno, vamos a ver la parábola de la iglesia, parábola de la iglesia, ¿no? De la higuera, ¿sí? La vemos como una señal, ¿sí? ¿Por qué? Pues bueno, en primero vamos a dar un poquito de contexto. En Israel, pues es una nación donde hay muchos pasajes que hablan de la higuera, ¿no? Jeremías 24, Oseas 9:10, o sea, muchísimos pasajes que hablan de la higuera, ¿sí? Como desde abundancia para Israel a zonas, cosas que suceden en Israel. A fin de cuentas, la higuera siempre está relacionada con la ciudad de Jerusalén,
con Israel, ¿sí? Todo está relacionado con los judíos, ¿sí? Incluso, bueno, no hay que ir tan lejos, ¿no? Hay muchos huertos al norte de la ciudad de Jerusalén, y en el viñedos en el sur, incluso en el sur de Belén está lleno de viñas, ¿sí? La higuera y las vides son una marca de identidad, ¿sí? De Israel, y creo que el Señor estaba utilizando la higuera como un símbolo de aquella tierra, ¿sí? Pero antes de estos anuncios de juicios nos llega otra voz, ¿no? Es la de Pablo, ¿no? Hay otro ejemplo en Pablo, que es segunda de Corintios 6:2, ¿no? Y ahí haciendo eco a las voces de Isaías. El profeta Isaías nos recuerda que en los tiempos de que vivimos opera el amor y la gracia de Dios, quien toma la iniciativa de la salvación de las personas. Búsquenlo, es muy cortito, ¿sí? Anteriormente, pues estamos hablando de esto del profeta Elías y Oseas, ¿no? En el Antiguo Testamento, pero este pasaje del Señor está también utilizando a la higuera como un símbolo de Israel, de lo que sucederá, ¿sí? O sea, cuando veas la higuera, cuidado, porque todo va a empezar, ¿sí? Las puertas ya están abiertas, ya va a comenzar, en este caso, ¿sí? Y ahí también menciona la generación, ¿no? Lo vemos. Esto en griego pues puede significar dos cosas, ¿no? Raza, y referirse a una raza, o puede también referirse a edad, ¿sí? Ahí podemos ver dos cosas. Por ejemplo, la edad, ¿no? Ahí se calcula que hay en lo que fue el Éxodo, fueron 40 años para que muriera una generación, ¿sí? Pero la generación más avanzada en años, ¿sí? A eso se refiere. Pero hay un salmo que nos dice que son de 70 a 80 años, ¿sí? Y la palabra generación, cuando también se nos menciona que puede significar raza, ahí vemos que desde el Antiguo Testamento, desde Amán en el libro de Esther, o el faraón en el Éxodo, ¿se acuerdan? Pudieron destruir a los judíos, pero incluso Hitler, ¿cuántos judíos no mató, no? Pero Dios siempre se ha ocupado del pueblo judío, ¿sí? Y evitar su eliminación, siempre lo ha cuidado, ¿no? Entonces también podría ser esto, pero bueno, la mayoría de teólogos hacen referencia a esta parábola como el renacimiento que tuvo Israel como nación en 1948, y haciendo referencia a esa fecha y lo que en el Salmo 90:10 nos dice que donde vivimos de 70 y los más robustos 80 años. Los 70 años se cumplieron en el 2018 y los 80 se cumplirán en el 2028. Según estos teólogos, esta es la generación que verá la segunda venida de Cristo. Según esto, en el 2028 hay unos que dicen que ya en esa época llega, en el 2028 es la segunda venida de Cristo, y hay otros que dicen que ¿por qué en el 2028? Porque le quitan los 7 años de la tribulación, ¿sí? Entonces en el 2021, 2022 más o menos, entre 21 y 22 aparece el anticristo y empieza la tribulación, termina en el 2028 y ahí viene Cristo, ¿no? Hay otros que dicen que no, que realmente todo empieza en el 2028, ahí empieza la gran tribulación, ¿sí? Y que ahí van a ser los 7 años que van a haber de tribulación. Terminados los 7 años, llega Cristo. Bueno, vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Al final les voy a platicar un poquito.
Aunque el cielo y la tierra pasarán, mi palabra no pasará, ¿no? Aunque el cielo y la tierra, ¿no? Según el Apocalipsis 21:1, habrá un nuevo cielo, una nueva tierra, si se acuerdan, pero Él no cambiará su palabra. Muchos teólogos nos dicen que por eso Dios escribió los 10 mandamientos en tabla de piedra, porque esa palabra no cambiará nunca, no la puedes borrar, ¿no? Ahí está, esa palabra nunca cambiará. Perdón. Permanece por la eternidad, ¿no? Y aunque los que vivan este periodo sepan que estos tiempos se aproximan, ¿no? Según esto ya nos estamos muy muy próximos, ¿no? No saben en qué día ni en qué hora sucederá. ¿Por qué? Porque solo el Padre lo sabe, ¿no? Ahí no lo dice en Cristo. El Señor Jesucristo no lo dice, que ni los ángeles ni el Hijo, solo el Padre lo sabe, ¿no? Si les dijera que en el Mateo original nada más dice que los ángeles, ni los ángeles saben, solo el Padre, nunca se menciona a Él, pero bueno. En este pasaje de 24 hay varias cosas añadidas, ¿no? Pero pues son también más cosas que se añaden para poderlo entender un poquito mejor. No cambia el significado de las cosas, ¿no? Y aquí nos dice que como en los tiempos de Noé, ¿se acuerdan? Así dice, ¿no? Aquí se afirma que Cristo vendrá en una época similar a la situación existente en los tiempos de Noé. Si se acuerdan aquello que dice y todos pues se daban en matrimonio y comían y bebían y todo eso, ¿no? Si se acuerdan. Esto está en Génesis 6:5, ¿no? Describe a los seres humanos de aquella época diciendo toda intención de los pensamientos de su corazón pues era solo para hacer el mal, ¿no? Y entonces nuestro Señor solamente menciona que estaban comiendo y bebiendo, ahí es lo que menciona, ¿no? Pero no significa que esté malo que ellos estén comiendo o bebiendo, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en 1 Corintios 10:31 se nos dice que cualquier cosa que hagamos, ya sea que comamos o bebamos, ¿sí? Que lo hagamos para la gloria de Dios. Sin embargo, la gente del tiempo de Noé pues no estaba haciendo esto, ¿no? Para nada, ¿sí? Comían y bebían y precisamente no para la gloria de Dios, ¿no? Sino que de hecho vivían sin pensar en la existencia de Dios, ¿no? Adivinen, hoy actualmente hacemos lo mismo, ¿verdad? En nuestro tiempo hay muchísimas personas que reciben una comida o 2 o 3 al día, ¿no? Provistas por Dios se los provee y nunca se les ocurre agradecerlo, ¿no? La verdad. Mientras que hay millones de que se están muriendo de hambre, otros se gozan, ¿no? En estos días pues se refiere a este pasaje, que se refiere a este pasaje, la gente estará al borde de la venida de Cristo, pero estarán viviendo como si tal condición nunca fuese a suceder. Es lo que estamos viviendo ahorita, aún en la pandemia, aún donde Dios nos está poniendo de rodillas para que veamos que Él está ahí, que Él existe y que Él tiene el control de todo. Aún así, muchísima gente no cree en Él. O sea, Dios no tiene lugar en sus vidas. De la misma manera que las personas del tiempo de Noé se casaban naturalmente, o sea, se refiere al casamiento y se divorciaban y todo eso, no es que esté mal el casarse, ¿no? Sino que
se recalca que lo rechazaban tan terminantemente las advertencias que Dios les estaba haciendo a través de Noé, ¿no? Sino que no les importaba, seguían viviendo sus vidas como si nada fuera a pasar. A esto se refiere, ¿sí? Y nunca creyeron en que Dios les iba a mandar un juicio, ¿no? Ni mucho menos. Así también sucederá en la segunda venida del Señor, que no lo van a, la gente no lo acepta eso. Dios es amor, Dios es esto, Dios es otro, y nunca nos va a hacer nada. ¿Ven? Pero también Dios es justo. Acabamos de recordar acabamos de ver todo lo de los días de Moisés, ¿sí? De Noé, perdón, quien fuera llevado en aquel tiempo, ¿no? Los que perecieron en el diluvio. Estas palabras ilustraban de manera que el juicio los llegó en el momento en que en que el arca de Noé, Dios cierra la puerta, porque el que cerró las puertas fue Dios, cierra las puertas. En ese momento viene el diluvio, empieza a llover, ¿sí? Lluvia así del cielo, que nunca había llovido, porque era nada más un vapor del piso que subía, y eso regaba las plantas y mantenía la humedad y los ríos, ¿sí? Empieza a llover, algo que nunca habían visto en su vida, por eso menos le creían a Noé, ¿sí? Y entonces fue el juicio de Dios contra ellos. Entonces por eso Jesús dice, ¿no? Por tanto, velad, ¿sí? Porque no sabéis a qué hora va a venir, ¿no? Ni qué día nuestro Señor viene. La palabra clave ahí es velar, ¿no? Vigilar. Y tiene un significado bastante diferente a la actitud de velar y vigilar que experimenta el Hijo de Dios, que esté esperando que el Señor le lleve de esta tierra, ¿no? Porque la actualidad nosotros tenemos una esperanza consoladora, ¿no? Tenemos la esperanza de ser arrebatados antes de que venga todo este pesar, ¿no? Toda la tribulación. Hay muchos que dicen que todo eso ya pasó, que ahorita estamos en el reino milenial. Imagínense, si esto es el reino milenial, híjole. Bueno, sí, dicen que todo esto ya pasó, todo el capítulo 24 ya pasó, ya estamos en el reino milenial, y que ya después de 1000 años el reino se está estableciendo a través de la iglesia, ¿sí? Y que pues ya pasó todo, y que lo que estamos viviendo es el reino milenial. Pero bueno, ay Dios, pero no, hay muchos que tenemos la esperanza que no, que esto aún no ha venido, ¿sí? Y según la mayoría de teólogos dicen, pues no ha llegado ahorita, aún no hemos empezado la tribulación, y eso es otra cosa, porque hay unos que dicen que esto que estamos pasando es el principio de la tribulación, los 3 años y medio de la primera parte de la tribulación. Otros nos dicen que la iglesia va a pasar la tribulación, mas no la ira de Dios, que en la ira es donde es arrebatada la iglesia, ¿sí? Pero bueno, de todos modos, todos los que vivan en esta época, a lo mejor no lo vemos, a lo mejor sí lo vemos, no sabemos realmente, pero los que estén en ese momento se van a dar cuenta, ¿sí? Y van a tener esa esperanza, ¿no? O sea, de que Cristo va a llegar, que va a venir, y que va a establecer su reino en la tierra. Una cosa es esperar el momento de crisis y el desenlace de una gran enfermedad de un ser querido, y otra muy diferente es esperar con impaciencia e ilusión la llegada del ser querido a quien todos hemos echado de menos, a nuestro Señor Jesucristo. Lo que hizo el Señor en este momento del discurso de los olivos fue presentar parábolas, ¿no?
o alegorías para explicar e ilustrar las actitudes de las personas ante su venida y lo que sucederá, ¿no? Realmente vemos ahí que como dice, ¿no? O sea, el que esté haciendo el trabajo que se le encargó, a ese sí será exaltado, ¿no? Y será puesto sobre muchas cosas. Y el que realmente no se le haya dado algo, encomendado algo, y que no lo está haciendo, bueno, entonces a ese será echado y será el crujir y el temor, ¿no? En las tinieblas, ¿sí? Y pues para terminar, pues les comento, aquí encontramos un principio aplicable a todas las épocas realmente, ¿no? Como les decía la semana pasada, ¿no? Es algo que Dios nos dio para que en todas las épocas estuviéramos pendientes de que podría ser este el tiempo, y ahorita seguimos diciendo puede ser este el tiempo, porque lo vemos más cerca, porque más cosas se han cumplido, porque hay muchas cosas que se están cerrando, se están cumpliendo. Entonces, lo que les puedo decir es que tú y yo deberíamos vivir a la luz de la realidad del día actual, que nos encontramos en esta época, ¿no? Y sobre todo que en un momento dado vamos a estar en la presencia de Cristo, ¿sí? Observa que no podemos decir, o sea, que no dije, más bien dije en la presencia de Cristo, no ante o sea, no va a ser la venida de Cristo, sino en la presencia de Cristo, no cuando venga, ¿sí? Sino en el momento en que el Señor nos pida a cuentas, o sea, cuando nos diga vente para acá, nosotros nos vamos a ir, sea cuando Él venga o antes. No sabemos cuántos hermanos nos han ido, cuántos pastores, cuántas personas conocidas, amigos, familiares, hermanos, o sea, muchísima gente se ha ido en este momento, ya han sido recogidos, ¿sí? Y están en la presencia de Dios, ¿sí? Y en ese momento que estuvieron en su presencia, pues ellos tuvieron que presentar su reporte de ellos, ¿no? Tal vez no más falten unos años, tal vez falten 100 años o 1000 años, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que algún día estaremos en su presencia, y tanto si eres salvo o no lo eres, ¿sí? Si eres perdido o salvado, no lo sé, te encontrarás frente a Él. Si eres salvo, tendrás que presentar un informe de tu vida para ver si recibes una recompensa. Si estás perdido, estarás ante Él para ser juzgado. Por lo tanto, cada persona debería vivir este momento de su vida pensando que algún día deberá estar ante la misma presencia del Señor. Esta verdad constituye el gran énfasis de todo este sermón del Monte de los Olivos, ¿sí? Realmente es eso. En consecuencia, este discurso tiene importantes aplicaciones para nosotros ahorita, en esta hora actual, ¿sí? Aunque haya también una interpretación específica para la gente que viva los últimos tiempos, sí, pero para que ellos puedan vivir o podamos vivir, no sabemos, ¿sí? La venida del Señor como Rey a este mundo, ¿sí? Entonces recuerden, tenemos que vivir este momento ahorita como si Dios ya viniera ahorita, o mañana o pasado mañana, ¿sí? No lo sabemos, solo el Padre lo sabe, ¿de acuerdo? Podemos acercarnos viendo las profecías y todo, sí, pero el momento exacto no lo sabemos, ni lo vamos a saber, hasta que no veamos lo último de las predicciones. Ahí sí nos vamos a dar cuenta, ¿de acuerdo?
Que Dios los bendiga, hermanos, cuídense mucho y pues vamos a seguir la próxima semana con el capítulo 25. Si tienen alguna duda, no duden en decirme, ¿sí? Si tienen dudas, es muy largo, hay muchísima información de todo tipo, ¿sí? Acerca de este capítulo 24. Tal vez no me metí tan a fondo, porque si no tendríamos que tomar una decisión de decir, bueno, irnos por acá o irnos por acá. Pero realmente yo no los puedo forzar a que ustedes crean que todas estas predicciones no se han cumplido, muchas, y que se van a cumplir, ¿sí? Cerca, lejano, no sabemos, pero lo que sí vemos es que cada vez estamos más cerca y cada vez se han cumplido más de estas profecías, ¿sí? Y pues ya vemos que la higuera ya está creciendo, ya el verano se acerca. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta luego.